Bueno, pues buenos días. Este jueves, en sesión plenaria, debatiremos una iniciativa de Xunta Aragonesista para garantizar la cobertura inmediata de las plazas vacantes en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud para poder prestar un servicio sanitario de calidad a todos los pacientes. El Hospital de Calatayud es el centro sanitario de referencia para la comarca Comunidad de Calatayud, Valdejalón, Campo de Daroca y Aranda, que atiende a más de 44.000 personas. Actualmente este hospital se encuentra con problemas estructurales y organizativos que han tenido un impacto negativo en la sanidad pública de estas comarcas, afectando a la calidad y al acceso a los servicios públicos de salud. La falta de especialistas, el aumento de las listas de espera y las dificultades en la cobertura de determinados servicios médicos ha generado una situación preocupante que requiere medidas urgentes por parte del Gobierno de Aragón. En cuanto a la falta de especialidades, al menos 10 especialidades presentan déficit de personal como cardiología, neumología, neurología, traumatología, otorrino o radiología, por citar algunas de ellas. La carencia de especialidades ha obligado a cerrar consultas, derivar pacientes a hospitales públicos de Zaragoza y aumentar la carga de trabajo del personal, lo que deteriora la calidad asistencial de los pacientes. Por lo tanto, el Departamento de Sanidad deberá tomar medidas urgentes para garantizar un servicio sanitario de calidad. La falta de neumólogos es especialmente crítica. Desde diciembre de 2024 faltan especialistas en neumología y ha obligado a derivar pacientes con patologías respiratorias al Hospital Clínico de Zaragoza. Esto genera demoras en los tratamientos y seguimiento y afecta gravemente a personas con enfermedades crónicas como la EPOC. En el área de traumatología, la escasez de especialistas ha llevado a suspender intervenciones quirúrgicas como las fracturas de cadera y los pacientes deben de ser trasladados a hospitales de Zaragoza. Y esta situación provoca no solo problemas y trastornos en los pacientes y en los familiares, sino que también representa un riesgo añadido debido a la demora en las intervenciones. La falta de radiólogos también ha generado quejas en usuarios debido a demoras de hasta un año en las citaciones, lo que limita la capacidad de realizar y analizar pruebas diagnósticas. La situación no mejora con las consultas externas del hospital. A finales de enero del 2025, 2.300 pacientes estaban pendientes de seguimiento y revisiones, más de 170 primeras visitas pendientes de citar, 16 de forma preferente o múltiples interconsultas intrahospitalitarias urgentes que han derivado al Hospital Clínico de Zaragoza, con la demora que esto supone para los pacientes y la sobrecarga a este servicio, que se encuentra a más del 100% de ocupación de camas. Estas cifras reflejan la insuficiencia de personal especializado para cubrir la demora asistencial del hospital, que afecta al acceso equitativo a la sanidad pública en el territorio, en el medio rural, y pone en riesgo la detención precoz y el tratamiento adecuado de patologías graves en los pacientes. Por ello, es necesario desarrollar una estrategia a medio y largo plazo para mejorar la sanidad pública en el medio rural, en este caso en el Hospital de Calatayud, y contar con los recursos humanos y materiales necesarios para prestar un servicio sanitario de calidad. Los problemas estructurales y organizativos del hospital han incidido negativamente en la sanidad pública de las comarcas afectadas. Por lo tanto, nos encontramos ante un acceso desigual en atención médica dependiendo del lugar donde se vive. Muchos pacientes de estas comarcas deben trasladarse a Zaragoza para consultas o tratamientos especializados, lo que genera costes adicionales, pérdida de tiempo y sobrecarga en los hospitales públicos de Zaragoza. Pero también es necesario hablar de las personas mayores o con movilidad reducida, que, como siempre, son las más perjudicadas en estas derivaciones que se producen a hospitales de Zaragoza. Por todo esto, la ciudadanía está sufriendo una reducción en la calidad asistencial, lo que ha derivado en protestas
protestas y reclamaciones por parte de usuarios del Hospital de Calatayud. El deterioro de este hospital no es solo un problema sanitario, sino un reflejo de la necesidad de una política pública más equitativa y territorialmente sensible. Por lo tanto, pedimos al Gobierno de Aragón, al Departamento de Sanidad, que tome todas las medidas necesarias para asegurar una calidad asistencial en el Hospital de Calatayud, ya que es clave para garantizar el derecho a la salud, frenar la despoblación y promover una cohesión territorial real en Aragón. ¿Ya está? Vale, gracias.